Buenos días, hermanos, el Señor los bendiga, un gusto saludarles. Hoy me encuentro más cómodo transmitiendo aquí desde las instalaciones de la oficina de la iglesia. Y bueno, decirles que estamos orando por cada uno de ustedes que están pasando por este periodo de lucha, de dificultad. Y me siento también comprometido con ustedes para durante todo este periodo de lucha y de adversidad estar compartiendo por lo menos algunos cuantos devocionales de mi lectura personal que yo estoy teniendo de la palabra de Dios. En esta ocasión estoy leyendo yo los evangelios en mi lectura personal. Y en la mañana el Señor llamó mi atención en el Evangelio de Lucas capítulo 19, cuando dice la Biblia en el versículo 1 hasta el versículo 10 que habiendo entrado Jesús iba pasando por Jericó. Y dice, y aquí que un varón llamado Zaqueo, el cual era del principal de los publicanos y era rico, y procuraba ver a Jesús quien fuese, mas no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante subióse a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Y como vino a aquel lugar Jesús, mirando, le vio y díjole, Zaqueo, date prisa, desciende, porque ella es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Y viendo esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo con el cuatro tanto. Y Jesús le dijo, ya ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta porción de la Biblia que acabo de leer el día de hoy tiene que ver con una de las historias más famosas de toda la Biblia, como es la historia de Zaqueo. Zaqueo, como todos sabemos, era un hombre pequeño, bajito de estatura, y que había sido precisamente un cobrador de impuestos judío al servicio del imperio romano. De tal forma que Zaqueo, visto por los judíos y por lo que nosotros acabamos de leer, era, era odiado y era negado en parte por toda la población judía, porque todo cobrador de impuestos tenía la costumbre de cobrar y cobrar de más también. Lo interesante de esto es que la Biblia nos dice que Jesús iba pasando por Jericó. Todos sabemos que Jericó fue una tierra que en el Antiguo Testamento Josué destruyó, ¿verdad? Cuando dieron 7 vueltas y al final de los 7 días otras 7 vueltas y la tierra fue destruida completamente bajo el mandato de Josué. Lo interesante de esto es que en el paso de los años esta tierra maldita y pagana fue reconstruida. Lo interesante también detrás de esto es que la Biblia nos dice que cuando Zaqueo se enteró de que Jesús pasaba por ahí, dice la palabra de Dios que él era publicano, él era principal de ellos, y la Biblia nos dice que precisamente que era rico, era de plata, era con dinero el hombre. Lo interesante es que al Jesús pasar por ahí y procurar conocerle de forma personal, se encontró con que todo el momento en el cual el Señor Jesús estaba pasando por ahí, Zaqueo vio que era una multitud la que seguía y agolpaba al Señor Jesús por obviamente todas las hazañas y milagros que Jesús había hecho anteriormente. Es interesante porque al pensar precisamente que en el hecho de que Jesús pasaba por ahí, había sanado leprosos en el capítulo 17, había sanado a una mujer encorvada precisamente que llevaba muchos años así a causa de su enfermedad, y lo vemos haciendo milagro tras milagro, como el milagro de la provisión de los peces en el capítulo 5 de Lucas, de tal forma que el Evangelio de Lucas describe hazañas y milagros de Jesús de forma increíble. Y la Biblia nos dice que probablemente Zaqueo, mientras Jesús pasaba por ahí, estaba precisamente escuchando y sabiendo de los milagros que Jesús producía en las vidas de las personas. Lo interesante para mí de esta porción de la palabra de Dios es que al ver que Zaqueo se encontraba imposibilitado por su estatura para encontrar al Señor Jesús, la Biblia nos dice que se subió a un árbol sicómoro. Y la Biblia nos dice que al subirse al árbol sicómoro,
corriendo, dice la palabra de Dios, para verle, porque había de pasar por donde Jesús se encontraba. Este hombre, hermanos, tomó una determinación que yo creo que cada uno de nosotros debemos de ver en este periodo de dificultad. Como bien sabemos, y las noticias han sido tan específicas, con todas las malas noticias que estamos escuchando de nuestra ciudad y de lo que en el mundo entero está sucediendo en la actualidad, es bueno saber que en mi Biblia, en su Biblia, encuentra usted buenas noticias, y que Él no cambia, por cierto, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que una de las virtudes de Jesús es que Él es inmutable, Él no cambia. Y la Biblia nos dice que sin importar que Zaqueo no tenía una enfermedad, y Jesús pasando por ahí, dice la Biblia en el versículo 5, ¿verdad? Que cuando vino a aquel lugar Jesús, mirando, mire, mirando, le vio. Zaqueo no tenía una enfermedad física, pero tenía una dificultad en su vida y era el pecado en su vida personal. Lo interesante de esto es que Zaqueo tomó una decisión aún por encima de todas las adversidades que Zaqueo se encontraba viviendo. Y la Biblia nos dice que Zaqueo hizo algo que todo cristiano debe de hacer en este periodo. Tú puedes mirar una multitud de conflictos, tú puedes mirar una multitud de adversidades, tú puedes mirar una multitud de noticias que nos bombardean con lo que obviamente nosotros ya sabemos, porque hasta enfermos de nuestra iglesia tenemos en el hospital. O puedes tomar una decisión de mirar por encima de tu adversidad y subirte al plan y propósito de Dios en tu vida personal, como en este caso Zaqueo lo hizo subiendo al sicómoro. Sube al sicómoro, a pesar de que esa multitud estaba impidiéndole ver a Jesús y que él era bajito de estatura o bajito de estatura, como usted le diga en su país. Y lo interesante de esto es que el Señor Jesús siempre ha tenido ojos de compasión. La Biblia nos dice que él iba pasando por ahí, como vino a aquel lugar. La Biblia nos dice que la mirada de Jesús se concentró en este hombre que había tomado la decisión de mirar por encima de sus circunstancias. Y aunque no contaba con una enfermedad, pero sí con una dificultad con su pecado, el Señor Jesús lo miró. El Señor Jesús puso su atención sobre él. Y lo interesante de esto, fíjense bien, es el hecho de que el Señor, al mirarlo sobre ese árbol sicómoro montado allá, le dijo Jesús: Zaqueo, desciende, porque hoy la salvación ha llegado a tu casa. Déjeme decirle el día de hoy, hermano, que sin importar qué tan complicada se vea la ciudad, qué tan complicadas se vean las malas noticias que estamos escuchando y que obviamente nosotros estamos viendo de forma palpable, casi respirándonos frente a frente. Hoy en esta mañana recibí una noticia de que una de las familias de la iglesia perdió a un cuñado por la enfermedad del COVID. Y tuve que tomar un tiempo para orar con ellos y meditar que al terminar mi lectura el día de hoy de Lucas capítulo 19, yo puedo mirar a toda una multitud y decir: esto es imposible, esto se va a poner grave, esto no va a cambiar, esto no tiene fin. Pero Zaqueo hizo lo que cada cristiano debe de tomar en decisión el día de hoy ante el Señor. Si ves a una multitud como una oposición, no vas a poder superar ese periodo de preocupación y de nervios que probablemente tú estás como cristiano teniendo. O vas a tener que tomar la decisión de decir: Señor, me subo por encima de las circunstancias, de la multitud, y quiero mirar qué puedes hacer tú por mí, Señor. En este caso, al Zaqueo tomar la decisión de subir al sicómoro, a lo alto del árbol, la Biblia nos dice que el Señor hizo algo maravilloso con la vida de Zaqueo, y es que le produjo salvación. Y la Biblia dice que aunque los fariseos le decían que este era un hombre pecador, le dijo: desciende, porque hoy la salvación ha llegado a tu casa, por cuanto también él o este es hijo de Abraham. Déjeme decirle que en esta mañana la invitación es: súbete a tu sicómoro. Espera que Jesús se manifieste, y al tener una fe como la que Zaqueo definitivamente tuvo sobre esta situación tan complicada, que uno se encontraba en oposición con la multitud,
Dos, se encontraba precisamente con el hecho de que tristemente ni siquiera los propios fariseos y seduceos, que eran los conocedores de la ley, estaban con ojos de compasión viendo la necesidad de Zaqueo. Y tres, Zaqueo sobrepasó a la multitud y sobrepasó sus circunstancias y Dios le terminó trayendo completa salvación a la vida de Zaqueo. Déjeme decirle el día de hoy que probablemente usted tenga algunos síntomas, probablemente usted esté preocupado. Le invito en el nombre de Cristo, súbase al árbol de la fe, de la oración, de la lectura de la Biblia, de la confianza en sus promesas, de la seguridad que nosotros tenemos a través de su preciosa palabra, al saber que el Señor no ha dejado de mirar a esta humanidad. Me impresiona mucho saber que en el versículo 5 dice la Biblia que vino a aquel lugar Jesús mirando, y mire, y le vio, y le vio. Querido hermano, que está usted preocupado, desesperado, tal vez hasta desesperanzado, el Señor Jesús está mirando. Nomás le invito a que se suba al sicómoro y confíe que mi Dios, su Dios y sus promesas son más reales que nunca el día de hoy, querido hermano. Le invito el día de hoy por la noche a mirar a través de la página de la iglesia o probablemente en una transmisión que vamos a estar tratando de definir en los próximos minutos, el servicio del día de hoy. Y si tiene una petición de oración, le invito que por favor usted me la mande a mí de forma personal. Usted sabe que he estado llamando a muchos de ustedes como miembros de la iglesia. Mi número es 929-423-3328. Usted puede contactarme ahí, querido hermano, mandarme su petición y le prometo que vamos a estar orando. Pero en el nombre de Cristo, súbase al sicómoro y confíe que Dios va a mirar su situación, su condición, su petición, su enfermedad, su preocupación y va a hacer algo con ella, querido hermano, como lo hizo con Zaqueo. Que el Señor le bendiga y le ayude en este día a vivir para la gloria de Dios sin preocupaciones y temores, porque Él sigue mirándonos a nosotros. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo, bendice a tu pueblo, obra de manera especial en Cristo Jesús. Amén.